En el ámbito de la ingeniería de requerimientos, la extracción de requerimientos es una fase crucial para el éxito de cualquier proyecto. Los cuestionarios son una técnica valiosa para recopilar información de los interesados, permitiendo obtener datos estructurados de manera eficiente. Esta presentación se centra en cómo los cuestionarios pueden ser utilizados para identificar tanto requerimientos funcionales como no funcionales, y cómo se integran en el proceso general de desarrollo de software. Exploraremos sus ventajas, desventajas y mejores prácticas, proporcionando ejemplos prácticos y casos de estudio que ilustran su aplicación en el mundo real. A medida que avancemos, veremos cómo los cuestionarios se comparan con otras técnicas de extracción de requerimientos y cómo pueden complementar otras metodologías para obtener una visión completa de las necesidades del usuario. La ingeniería de requerimientos es una disciplina fundamental en el desarrollo de software, encargada de definir y gestionar los requerimientos de un sistema. Dentro de esta disciplina, los requerimientos funcionales y no funcionales juegan un papel esencial. Los primeros describen lo que el sistema debe hacer, mientras que los segundos se centran en cómo debe hacerlo, abarcando aspectos como rendimiento, seguridad y usabilidad. En este contexto, los cuestionarios se presentan como una herramienta eficaz para capturar estas necesidades de manera estructurada. Al ser parte de un proceso más amplio, los cuestionarios deben ser diseñados cuidadosamente para asegurar que se obtenga información relevante y precisa, contribuyendo así al éxito del proyecto. Esta presentación se enfocará en cómo los cuestionarios se integran en este proceso y su importancia en la recopilación de datos. Los cuestionarios son instrumentos de recolección de datos que consisten en una serie de preguntas diseñadas para obtener información específica de los encuestados. Existen diferentes tipos de cuestionarios, cada uno con sus propias características y usos. Los cuestionarios cerrados presentan opciones de respuesta predefinidas, facilitando el análisis cuantitativo de los datos. Por otro lado, los cuestionarios abiertos permiten respuestas más detalladas y cualitativas, proporcionando una visión más profunda de las necesidades del usuario. También existen cuestionarios mixtos, que combinan ambos tipos de preguntas para obtener una perspectiva más completa. La elección del tipo de cuestionario depende de los objetivos del proyecto y del tipo de información que se desea recopilar. En esta presentación, exploraremos cómo seleccionar el tipo adecuado de cuestionario para diferentes escenarios de extracción de requerimientos. Los cuestionarios ofrecen varias ventajas en el proceso de extracción de requerimientos. En primer lugar, permiten recopilar información de un gran número de personas de manera eficiente, lo que es especialmente útil en proyectos con múltiples interesados. Además, los cuestionarios pueden ser distribuidos fácilmente a través de medios digitales, lo que facilita su alcance y reduce costos. Otra ventaja es la estandarización de las respuestas, que simplifica el análisis de los datos y permite identificar patrones y tendencias. Los cuestionarios también ofrecen anonimato a los encuestados, lo que puede fomentar respuestas más honestas y precisas. Sin embargo, es importante diseñar los cuestionarios cuidadosamente para evitar sesgos y asegurar que las preguntas sean claras y relevantes. A lo largo de esta presentación, discutiremos cómo maximizar estas ventajas en el contexto de la ingeniería de requerimientos. A pesar de sus ventajas, los cuestionarios también presentan ciertas desventajas y limitaciones que deben ser consideradas. Una de las principales limitaciones es la falta de interacción directa con los encuestados, lo que puede llevar a malentendidos o respuestas ambiguas. Además, los cuestionarios cerrados pueden limitar la profundidad de las respuestas, impidiendo obtener información detallada sobre las necesidades del usuario. Otra desventaja es el riesgo de baja tasa de respuesta, especialmente si los cuestionarios son largos o complejos. También existe la posibilidad de sesgos en las respuestas, ya sea por la formulación de las preguntas o por la interpretación de los encuestados. Para mitigar estas limitaciones, es crucial diseñar cuestionarios claros y concisos, y complementarlos con otras técnicas de extracción de requerimientos cuando sea necesario. En esta presentación, exploraremos estrategias para superar estas desventajas. El diseño efectivo de cuestionarios es clave para obtener información valiosa y precisa. Un buen cuestionario debe comenzar con una introducción clara que explique el propósito del mismo y cómo se utilizarán los datos recopilados. Las preguntas deben ser formuladas de manera clara y concisa, evitando términos técnicos o ambiguos que puedan confundir a los encuestados. Es importante incluir una mezcla de preguntas cerradas y abiertas para obtener tanto datos cuantitativos como cualitativos. Además, el orden de las preguntas debe ser lógico y fluido, comenzando con preguntas generales y avanzando hacia temas más específicos. También es recomendable realizar pruebas piloto para identificar posibles problemas antes de distribuir el cuestionario a un público más amplio.
En esta presentación, discutiremos cómo aplicar estas prácticas para diseñar cuestionarios efectivos en el contexto de la ingeniería de requerimientos. Los cuestionarios son especialmente útiles para la extracción de requerimientos funcionales, ya que permiten identificar las funcionalidades específicas que los usuarios esperan del sistema. Al diseñar cuestionarios para este propósito, es importante enfocarse en preguntas que exploren las tareas que los usuarios necesitan realizar, las características que consideran esenciales y las expectativas sobre el comportamiento del sistema. Por ejemplo, un cuestionario para un sistema de gestión de inventarios podría incluir preguntas sobre las funciones de seguimiento de productos, generación de reportes y alertas de stock. Al recopilar esta información, los desarrolladores pueden priorizar las funcionalidades más importantes y asegurarse de que el sistema cumpla con las necesidades del usuario. En esta presentación, veremos ejemplos de cómo estructurar cuestionarios para capturar requerimientos funcionales de manera efectiva. Además de los requerimientos funcionales, los cuestionarios también pueden ser utilizados para identificar requerimientos no funcionales, que son igualmente críticos para el éxito de un sistema. Estos requerimientos abarcan aspectos como el rendimiento, la seguridad, la usabilidad y la compatibilidad. Al diseñar cuestionarios para extraer requerimientos no funcionales, es importante incluir preguntas que aborden las expectativas de los usuarios en cuanto a la velocidad de respuesta del sistema, la facilidad de uso, las medidas de seguridad necesarias y la integración con otros sistemas. Por ejemplo, un cuestionario para un sistema bancario podría incluir preguntas sobre la rapidez de las transacciones, la protección de datos personales y la accesibilidad desde dispositivos móviles. En esta presentación, exploraremos cómo estructurar cuestionarios para capturar requerimientos no funcionales de manera efectiva y cómo estos contribuyen a la calidad del sistema. Para ilustrar la aplicación de cuestionarios en la extracción de requerimientos, consideremos un caso de estudio de un sistema de gestión de proyectos. La empresa XYZ desea implementar un nuevo sistema para mejorar la colaboración y seguimiento de proyectos. Se diseñó un cuestionario para identificar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema. Las preguntas incluyeron temas como la gestión de tareas, la comunicación entre equipos, la generación de reportes y la integración con herramientas existentes. Los resultados del cuestionario revelaron que los usuarios priorizaban la facilidad de uso, la capacidad de personalización y la seguridad de los datos. Con esta información, el equipo de desarrollo pudo diseñar un sistema que cumpliera con las expectativas de los usuarios y mejorara la eficiencia de la gestión de proyectos. Este caso de estudio demuestra cómo los cuestionarios pueden ser una herramienta poderosa para guiar el desarrollo de sistemas efectivos. Los cuestionarios son solo una de las muchas técnicas disponibles para la extracción de requerimientos. Comparados con entrevistas, talleres o análisis de documentos, los cuestionarios ofrecen la ventaja de llegar a un público más amplio de manera rápida y económica. Sin embargo, carecen de la interacción personal que puede proporcionar información más detallada y matizada. Las entrevistas, por ejemplo, permiten explorar en profundidad las necesidades del usuario, mientras que los talleres fomentan la colaboración y el consenso entre los interesados. El análisis de documentos, por otro lado, proporciona una comprensión del contexto y las restricciones existentes. En esta presentación, discutiremos cómo los cuestionarios pueden complementar estas técnicas, proporcionando una visión más completa de los requerimientos del sistema y asegurando que se capturen todas las necesidades relevantes. La integración de cuestionarios en el proceso de desarrollo de software es esencial para asegurar que los requerimientos capturados sean precisos y completos. Los cuestionarios deben ser utilizados en las etapas iniciales del proyecto para identificar las necesidades de los usuarios y establecer una base sólida para el diseño del sistema. Sin embargo, también pueden ser útiles en etapas posteriores para validar los requerimientos y ajustar el diseño según sea necesario. Es importante que los resultados de los cuestionarios sean analizados cuidadosamente y se utilicen para informar las decisiones de diseño y desarrollo. Además, los cuestionarios deben ser revisados y actualizados regularmente para reflejar cambios en las necesidades del usuario o en el contexto del proyecto. En esta presentación, exploraremos cómo integrar efectivamente los cuestionarios en el ciclo de vida del desarrollo de software. Para maximizar la efectividad de los cuestionarios en la extracción de requerimientos, es importante seguir ciertas mejores prácticas y recomendaciones. En primer lugar, es crucial definir claramente los objetivos del cuestionario y el público objetivo. Esto ayudará a diseñar preguntas relevantes y enfocadas. También es importante mantener el cuestionario breve y conciso para evitar la fatiga de los encuestados y aumentar la tasa de respuesta. La claridad en la redacción de las preguntas es esencial para evitar malentendidos y obtener respuestas precisas. Además,
Es recomendable realizar pruebas piloto para identificar posibles problemas antes de la distribución masiva. Finalmente, es importante analizar los resultados de manera sistemática y utilizar los hallazgos para informar el diseño y desarrollo del sistema. En esta presentación, discutiremos cómo aplicar estas prácticas para mejorar la calidad de los cuestionarios en la ingeniería de requerimientos. Consideremos un ejemplo práctico de cómo los cuestionarios pueden ser utilizados para extraer requerimientos para una aplicación móvil. Supongamos que una empresa de tecnología desea desarrollar una nueva aplicación de fitness. Se diseñó un cuestionario para identificar las necesidades y expectativas de los usuarios potenciales. Las preguntas incluyeron temas como las funciones de seguimiento de actividad, la integración con dispositivos portátiles, las opciones de personalización y las características de gamificación. Los resultados del cuestionario revelaron que los usuarios valoraban la facilidad de uso, la precisión en el seguimiento de datos y la motivación a través de desafíos y recompensas. Con esta información, el equipo de desarrollo pudo priorizar las funcionalidades más importantes y diseñar una aplicación que cumpliera con las expectativas de los usuarios. Este ejemplo demuestra cómo los cuestionarios pueden guiar el desarrollo de aplicaciones móviles efectivas y centradas en el usuario. En conclusión, los cuestionarios son una herramienta valiosa en la extracción de requerimientos, ofreciendo una manera eficiente de recopilar información de un amplio grupo de interesados. Aunque presentan ciertas limitaciones, su uso estratégico y complementario con otras técnicas puede proporcionar una visión completa de las necesidades del usuario. A lo largo de esta presentación, hemos explorado cómo diseñar cuestionarios efectivos, cómo aplicarlos en diferentes contextos y cómo integrarlos en el proceso de desarrollo de software. Al seguir las mejores prácticas y recomendaciones, los cuestionarios pueden contribuir significativamente al éxito de un proyecto, asegurando que el sistema desarrollado cumpla con las expectativas y necesidades de los usuarios. Invitamos a los participantes a reflexionar sobre cómo pueden aplicar estas técnicas en sus propios proyectos y a considerar los cuestionarios como una herramienta clave en la ingeniería de requerimientos. Para fomentar la participación y reflexión, planteamos algunas preguntas para la audiencia. ¿Cómo han utilizado cuestionarios en sus propios proyectos de desarrollo de software? ¿Qué desafíos han enfrentado al diseñar y distribuir cuestionarios? ¿Cómo han complementado los cuestionarios con otras técnicas de extracción de requerimientos? ¿Qué aprendizajes han obtenido de la aplicación de cuestionarios en la ingeniería de requerimientos? Estas preguntas están diseñadas para estimular el pensamiento crítico y el intercambio de experiencias entre los participantes, enriqueciendo así el aprendizaje colectivo. Al compartir sus experiencias y reflexiones, los participantes pueden obtener nuevas perspectivas y estrategias para mejorar el uso de cuestionarios en sus proyectos futuros. Esperamos que esta presentación haya proporcionado una comprensión profunda de los cuestionarios como técnica de extracción de requerimientos y que inspire a los participantes a aplicarlos de manera efectiva en su trabajo.